pues podemos decir que fue director fiduciario de Banco Internacional, director ejecutivo jurídico de HSBC México durante 16 años, nada más. Actualmente es el notario 169 del Estado de México. Lo invitamos, puede decir que porque un notario con reforma fiscal es una persona que entre sus estudios tiene muchos estudios en materia tributaria, pero además es uno de los notarios que mejor trabaja la parte fiduciaria. Obviamente ha sido 16 años director ejecutivo jurídico de un banco y antes director fiduciario, algo sabe de fideicomisos, ¿no? Entonces trabaja muy bien la materia fiduciaria, por eso lo invitamos. Yo soy el doctor David Perino, abogado, tengo especialidad en Derecho Fiscal, maestría en Derecho Fiscal y en Impuestos, doctorado en Impuestos y doctorado en Ciencias de lo Fiscal y postdoctorado en Ingeniería Tributaria. Me desempeño como director general del Centro Nacional de Estudios e Investigación Tributaria y soy director de MT Ingeniería Patrimonial. Vamos a platicar acerca de la reforma fiscal. Quiero dar un poquito el antecedente. El antecedente es que ha habido dos cambios muy grandes en los últimos años. En 2002 nos cambia la ley del impuesto sobre la renta, que es la ley que actualmente tenemos, y pues hace algunos años nos cambian y nos dan algunas contribuciones nuevas, ¿no? El CETO, que se convirtió en IETO, y el impuesto a la informalidad, que se convirtió en el IDE, impuesto de control. Al día de hoy estamos a 2 días de recibir la nueva propuesta de reforma fiscal, reforma que muchos dicen que es la más agresiva, otros dicen que es la más drástica. Yo diría que viene por los dos lados. Tenemos un escenario, porque lo hemos trabajado en conjunto con algunas entidades, con la autoridad, y queremos platicar algunos temas que finalmente van vinculados. Una hora es poco tiempo, la dinámica que yo les pediría es la siguiente. Si en algún momento tienen alguna pregunta, con todo gusto pueden hacerla en el momento. Yo les pediría inclusive si quieren que nos esperemos al final, por la misma dinámica que hay, para poder que salgan. Lo importante es que salgan las dudas. Hay 2 personas atrás, 2 chicas de nuestro equipo con micrófonos que nos pueden ayudar. Sabemos que una hora es muy poco tiempo. Al final les explicaré, supongo que a todos les dieron una de estas, cuando entraron. Va a haber un curso en el cual específicamente vamos a ver reforma fiscal, lo vamos a dar en conjunto con telesourcing. Es específicamente lo que es ingeniería patrimonial en seguros y fideicomisos. La gente que se dedica a los fideicomisos no pela mucho a los seguros, y los seguros no hacen mucho caso a los fideicomisos, pero cuando se apuntan dan un efecto impresionante. Y vamos a ver a fondo la reforma fiscal, ¿sale? Ahorita les explico lo de la tarjetita. Bueno, tenemos una presentación que elaboramos. Básicamente, esta presentación podemos nosotros observar lo que nosotros nos está diciendo básicamente tiene que ver con las metas. El 16 de junio del 2013, el jefe del SAT estableció como meta de la reforma fiscal el fortalecer la capacidad financiera de los 3 órdenes de gobierno. Recordarán la problemática que hubo, recordarás, en materia económica en los gobiernos. ¿Se acuerdan que algunos gobiernos se quedaron sin presupuesto, inclusive? Tenemos un problema en México, no sé si ustedes sabían que realmente lo que reciben los municipios y los estados de la federación es muy poquito, comparativamente con muchas veces el gasto y el trabajo que realizan. ¿Ven simplificar el sistema fiscal? Es simple, no sé si alguno de ustedes ha ido a hacer algún trámite alguna vez. Es muy simple los trámites fiscales, preguntemos al señor notario, que pues, todos los días tiene que vérselas con eso, y C, combatir la informalidad. Por ahí es por donde viene. Planteamientos, vamos directo a lo que es, porque el tiempo es poco. IVA. A ver, ¿qué va a pasar con el IVA? Yo platicaba, tuve la oportunidad de desayunar con el CEO de Escano, y platicábamos del IVA. Ya sé que muchos de aquí me van a decir que soy capitalista y que no veo por las clases bajas, lo que quieran. Yo sí estoy a favor de que se grave todo con IVA. Si quieren, no con el mismo IVA, quiero aclarar, pero sí que se grave todo. Porque cuando uno tiene más dinero en la bolsa, ¿qué pasa? Pues compra más, ¿no? A lo mejor te compras los mismos zapatos. Ya ven que a las mujeres no les gustan los zapatos. Piensen en las mujeres en los zapatos. Si tienes 100 pesos y necesitas unos zapatos, pues te compras a lo mejor unos de 80. Pero si tienes 1000, pues te compras unos de 800. Sigue siendo un par de zapatos, pero es un precio más elevado. ¿Qué pasa? Hay una recaudación por IVA, precisamente. Entonces, ¿cuál es la propuesta con la cual hemos postulado mucho, inclusive nosotros en el CNCI, en el Centro Nacional de Estudios de Investigación Tributaria? Nosotros hemos dicho, sí al IVA, que se elimine el IETU y que se baje renta.
¿qué va a pasar? La gente va a tener más dinero en la bolsa porque te retienes menos impuesto por tu trabajo. Y eso hace que gastes más. Al gastar más, el gobierno tiene una recaudación directa, no sé si me explico. Y en ese momento, ¿qué va a pasar? Recauda más. ¿Sí? Es una cuestión de política, lo del IVA. En realidad es una cuestión más política que fiscal y que financiera. El notario aquí nos podrá dar su opinión también respecto a las operaciones inmobiliarias. El IVA es un tema que también cotidianamente se tiene en las operaciones. Ustedes en la parte financiera y con los fideicomisos inmobiliarios, pues finalmente también el IVA es algo que juega de forma importante. En la construcción de casas de habitación también tenemos un juego de IVA. Ese tipo de situaciones son las que se están viendo. No se va a proponer, que es algo que ya está probablemente manchado, no va a haber tasa general del IVA del 16%. ¿Sí? Sin embargo, se planea que en ciertos productos haya un pequeño IVA. ¿Sí? Y las medicinas se está planteando que estén sin IVA. Ahora, ¿qué es lo que va a suceder? Había una propuesta que decía, es que a la gente de escasos recursos no se le cobre el IVA y a nosotros sí. El problema radica en que entonces, ¿cómo vas a saber quién es de escasos recursos? Tienes que darles una credencial o identificarlo de alguna forma. Sería muy complejo. Entonces, la idea es que sí se grabe. Estimamos una alza de 4 puntos en la tasa máxima para personas físicas, se elevaría del 34% aproximadamente el impuesto sobre la renta para personas físicas. Tenemos un problema en México que se llama base gravable. Tenemos muy pocos contribuyentes y muchos informales. Se estima un aumento en la tasa de persona física y también una tasa en el ISR empresarial. Se ha estado manejando el 2%. Y eso se compensaría contra la desaparición del IEPO. ¿Qué pasa? ¿Por qué se creó el IEPO? ¿Se acuerdan? Porque cada quien hacía aclaración fiscal a su manera y era ilegal en muchas de las ocasiones. Entonces hay empresas que nunca pagaban. Las 30 empresas más grandes de México tienen fundaciones. Y a través de ahí era por donde, ¿qué pasaba? No pagaban. Entonces, ¿qué se hizo? Se limitó el monto con el cual podías deducir todos los donativos que dabas. Y finalmente, ¿qué sucedía? Finalmente también teníamos nosotros la parte de la consolidación fiscal. ¿Qué pasa con la consolidación? Las empresas más grandes del país no están a favor de que se desaparezca la consolidación. ¿Por qué? Porque al jugar todas las empresas con los impuestos de todas, el resultado final es muy benéfico. Pero no les va a quedar otra más que hacer una planeación como lo hace cualquier microempresario, cualquier pequeño empresario, igual lo consolida. Y al final, pues tiene que ver qué hace con sus deducciones, qué hace con sus ingresos. Lo mismo van a hacer las empresas grandes. ¿Sí? Sin embargo, ya estaban muy acostumbradas a traer los esquemas de consolidación. ¿Qué pasa en el sector financiero? Pues el sector financiero ha crecido mucho, pero perdón lo que voy a decir, no es ofensa para los que están aquí. Realmente el sector financiero grande en México sigue siendo el mismo, si no es que más pequeño, del que era hace unos años. El sector financiero en México ha crecido a nivel PIB. Las OMOMES, por ejemplo. ¿Sí? Es decir, hay un nicho de oportunidad que se puede manejar. Va a haber incrementos en los impuestos diversos, como viene siendo el IEPS. No sé de aquí, el que fume, el que tome, pues ahora va a salir más caro. En vez de tomar su Johnny Walker etiqueta azul, van a tener que tomar mezcal ese que vende de Melosa, del Tenaya o Tonaya, o cómo se llama. Y en vez de fumar Marlboro, a lo mejor fumamos delicados. Van a incrementar el IEPS. Hay ahorita una posición muy fuerte por parte de la Cámara de la Industria de las Bebidas embotelladas, porque obviamente se le quiere incrementar el IEPS. Ustedes saben que el IEPS tiene un beneficio, o sea, tiene un fin que no es fiscal. Es lo que le llamamos un impuesto un fin extrafiscal. Es decir, es evitar que la gente se enferme y generarle entonces un costo muy grande al gobierno por tener que darle servicios de salud a las personas. Obviamente se argumenta que el refresco no es el causante de la obesidad, que si fuera el refresco entonces tendrían que ponerle impuesto a los chocolates, impuesto a los pasteles y a todo ese tipo de situaciones. Ese todavía no está seguro, pero se ha planteado el hacerlo. Y los impuestos locales, se está planteando que se vayan precisamente
a las entidades locales mayores facultades y mayores potestades fiscales. En este caso, finalmente, para terminar, es una presentación muy rápida la que traemos. Para empezar, le voy a ceder la palabra después al licenciado y a las preguntas. ¿Qué pasa con las deducciones? A ver, aquí es importante. Primero, en la generación de acciones. En la generación de acciones es un tema que yo no voy a tocar, nada más lo voy a mencionar, se lo voy a dejar al licenciado Fernando Díaz. ¿Qué ha pasado con la generación de acciones a través de Morris? Sí, es un tema, ha habido casos muy sonados, inclusive se han usado políticamente en la generación de acciones. Tenemos dos casos muy grandes, ¿no? Básicamente Citibank y ahora Grupo Modelo. Dos, herencias o legados, que eso pues casi no tiene que ver con lo que hacemos en materia patrimonial, ¿verdad? Pues sí, se está proponiendo precisamente grabar las herencias y grabar los legados. Se está viendo que se haga como la compraventa de casas de habitación. Es decir, que hay un monto, inclusive se ha planteado el mismo 1.500.000 UDIs. ¿Por qué? Porque en pesos más o menos son como 7.350.000, por ahí anda más o menos, dependiendo cómo se le asigna. Pero si la herencia o legado que yo recibo está por igual o por abajo del 1.500.000, si es que ese monto se queda o se fija otro monto diferente, estará exento. Si está por arriba, se tendrá que grabar. Oye, David, ¿pasará como en la casa habitación que si compruebo los 5 años está exenta sin importar el monto? Pues no, aquí tienes que comprobar, oiga, me dejó como heredero hace 5 años. Aquí no hay forma, entonces aquí se está planteando un monto de ese tipo. Tenemos también la consolidación, que ya lo platicamos, deducciones por pago real de hipotecas, intereses por pago real de hipotecas se quiere eliminar. Y se busca implementar y mejorar la captación tributaria estatal, sobre todo en lo que se refiere al predial. Ahora bien, tenemos también nosotros, y hay que tocarlo, con lo que yo quiero terminar esta exposición, son 3 láminas nada más, lo que son los criterios no vinculativos. Señores, se dio mucho el abuso de las estrategias fiscales en México, mucho. ¿Es malo tener una estrategia fiscal? No. Es un derecho del contribuyente, de hecho. Desde el hecho de saber cómo me voy a dar de alta. Oye, David, yo quiero vender teléfonos. ¿Qué opciones tengo? 1, pues no me doy de alta. 2, me doy de alta como persona física. 3, me doy de alta como empresa. Dependiendo de lo que quiera, ¿no? Inclusive como repeto, podría funcionar. El elegir qué voy a hacer para vender los teléfonos es planeación fiscal. Y es legal. El problema fue el abuso que se dio y la simulación que se dio a muchas figuras. Y les voy a poner un ejemplo que platicaba en la mañana con el licenciado. La planeación patrimonial, que es lo que muchos hacemos, que tenemos que ver, que estudiamos seguros, estudiamos legislación en materia de fideicomisos, legislación en materia de impuestos, y lo juntamos y vemos qué beneficio fiscal puede haber. Al final del día, es algo que es legal y es permitido, inclusive la autoridad da beneficios. Yo le platicaba a Fernando, y fíjese lo que voy a decir, es real. Todos los que aquí están, hasta donde yo entiendo, pues hacen un trabajo intelectual. Investigamos, leemos, nos documentamos para poder dar que hay una solución a una problemática que nos plantea una persona y ver de qué forma lo solucionamos. Si fueran profesionistas independientes, ustedes, o directores de empresa, o recibieran, por ejemplo, otro tipo de ingresos, distintos sueldos y salarios, ustedes podrían recibir hasta 170,000 pesos libres al mes sin pago de impuestos. ¿Perdón? Perdón. Sin pago de impuestos. ¿Dónde está eso? En la ley. Eso está en la ley. Oye, David, pero ahí dice que no, sí dice que tienes que pagar, pero bajo ciertos supuestos. En los supuestos que estamos planteando, no, yo estoy para recibir esos 70,000 pesos libres, declarados en su declaración de impuesto, en depósito bancario, para que casi claro de dónde salió, cada mes, sin pagar un centavo de impuesto. Oye, ¿dónde está eso? En las leyes. ¿Cuál es el problema en México? El problema en México es que los asesores nos hemos vuelto en muchas ocasiones muy flojos. Ya sabemos cómo es el caminito y por ahí le seguimos. Aquí el empresario pues, no nos dice nada, el cliente confía en eso. Entonces, yo los quiero invitar a que finalmente estudiemos. ¿Qué pasó con esto? Sucedió que nos cargaron 3 criterios no vinculativos el 18 de junio como proyecto, el 16 de agosto salieron como publicación en el Diario Oficial de la Federación,
Y básicamente nos están limitando tres cosas que hacían los empresarios. Uno, cuenta la leyenda, bueno, no cuenta la leyenda, es real. El estrés es enfermedad del siglo XX, si lo sabemos todos, y del XXI. Nadie se muere de estrés, no, pero te mueres del paro cardíaco que te da, de la gastritis, que se te perfora el intestino, todo eso. Entonces ellos decían, oye, como tu trabajo es muy estresante, entonces te voy a dar de alta con el salario mínimo. Oye, pero soy el director general de una financiera. No importa, ganas el mínimo. Dos mínimos que digan. Y entonces todo el restante te lo voy a dar como una compensación por enfermedad de trabajo. Porque el estrés que manejas es muy alto. Entonces no pagaban impuestos. Otra cosa que también hacían, cuenta la leyenda, es precisamente que simulaban constancias. Es decir, contrataban, y eso es importante por si alguno lo tiene, y este es el no vinculativo, contrataban de nuevo constituir, que aquí hay una cuestión también con el notario. Están limitando, fíjense lo que dicen. El criterio dice, se considera que realiza práctica fiscal indebida quien constituya, o sea, quien vaya con un notario a hacer la constitución de la empresa, o contrate de manera directa o indirecta a una persona física o moral, cuando sean sociedades de solidaridad social, sociedades cooperativas, sociedades civiles universales, sociedades civiles particulares, fideicomisos, ojo, sindicatos, asociaciones de participación o empresas integradoras. Oye, David, hasta ahí es práctica fiscal indebida constituir un fideicomiso. Si es para lo que les voy a decir ahorita, sí. O utilizar un fideicomiso para lo que les voy a decir, sí. Dice, para que estas presten servicios idénticos, similares o análogos a las que sus trabajadores o prestadores de servicios le prestan o hayan prestado. Y con ello evita el pago de alguna contribución o obtenga el beneficio indebido pero juicio del fisco federal. Pero fíjense lo interesante, dice contrate. ¿Quién contrata el fideicomiso? La empresa. Y viene la parte interesante que yo siempre les he dicho. Y entonces yo como fiduciario voy a tener alguna responsabilidad, o puedo llegar a tener alguna responsabilidad, si Hacienda determina que ese fideicomiso se está usando para hacer defraudación fiscal. No sé si me explico. Porque el criterio es muy claro, dice constituya o utilices un fideicomiso. Además de todas las sociedades que les dije, para que haga esto, yo soy fiduciario, a mí viene una empresa y me dice, oye, necesito un fideicomiso, pues yo lo constituyo, ¿no? ¿Por qué? Porque es administración. Ah, perfecto. Pero para que haga lo mismo que los trabajadores, aquí la pregunta es, ¿estaremos obligados como entidades financieras o fiduciarias a preguntar a otros trabajadores de fideicomisos de administración? Si no se trata de los mismos, pensemos en el negocio de cliente. Si no son los mismos servicios, entonces que me tiene que dar el otro, o sea, que está haciendo la empresa. O sea, piensen, ahí tenemos una laguna, y una lagunota. Tenemos otro, el 32, que finalmente le dice, ya me pasé, ahí. Se considera que realiza práctica fiscal indebida quien constituya o contrate de manera directa o indirecta a persona física o moral, cuando sean igual sociedad de solidaridad social, cooperativa, civil universal, civil particular, fideicomisos, sindicatos, empresas de participación, empresas integradoras, para que funjan como retenedores y les efectúen el pago de diversas remuneraciones. Fideicomisos de pago, ¿les ha tocado alguna vez ver un fideicomiso de pago? Oye, aquí está este dinero, se lo vas a pagar a fulano. Ah, pues resulta que ahora hay una obligación adicional, porque resulta que si leen la fracción 2, me dice que acredite para efectos del ISR de la retención y no recabe la documentación. Normalmente, ¿qué entregaba el fideicomiso? Toda la constancia de retención de impuestos era persona física, ¿no? Te entrego tu constancia de retención y ya a cumplir. Ahora no, señores, ahora por ley, bueno, perdón, no por ley, por criterio no vinculativo, no basta con que les entreguen la constancia de retención, les tienen que entregar la constancia de pago de ese impuesto. Está en la fracción 2, si ustedes lo leen. Pero también incurre en responsabilidad el que asesore, aconseje, preste servicio o participe en la realización de las estrategias anteriores. Señores, ¿qué el notario no participa en la constitución de los fideicomisos y de las sociedades? Entonces el notario también puede caer en una práctica no vinculativa. ¿Por qué? Por haber constituido el fideicomiso. Está clarito. ¿Y cuándo se va a enterar el notario para qué se hizo el fideicomiso que constituyó? No se lo explico. Entonces, esos son algunos de los temas que hemos visto. ¿Sí? Aquí están las sociedades que finalmente son controvertidas ahora, quitando obviamente la anónima,
tenemos la cooperativa, la nombre colectivo, la seguridad social, solidaridad social, la anónima. ¿Por qué puse la anónima? Porque la anónima cada vez le van a poner más candados. Si me permiten la recomendación, piensen en las APIs. Las APIs es una excelente opción, que finalmente yo creo, y también me gustaría eso que lo comentaron Fernando, las APIs yo creo que es lo de hoy, no lo de mobile, sino es lo de hoy por los beneficios que tiene realmente en cuanto a la operación como SA, pero los beneficios en la ley del mercado de valores. Inclusive acuérdense que puede dar beneficios fiscales no económicos, beneficios societarios no económicos, beneficios sociales no económicos, está en la ley del mercado de valores. Y la SDRL sigue siendo una extraordinaria opción. Básicamente esas dos sociedades yo creo que son muy buenas actualmente. ¿Sí? Hay algunas otras figuras finalmente que se tendrían que ver. Son sociedades civiles con personas fines científicos, personas morales, gastos de vida, fideicomisos de educación, y ver los fondos privados de pensiones que también se hacen. Importante, los fideicomisos a la educación también se están pensando regular. Si alguien de aquí conoce de seguros y ubica los seguros totales, los seguros de retiro, antes del 2002, todo lo que metieras de retirar a ser exento. En el 2002 nos pusieron candados. ¿Quieres un seguro de retiro y retirar el dinero sin pagar? Tienes que tener más de 60 años de edad, más de 5 años contratada con la póliza y la tienes que pagar tú. Actualmente en los fideicomisos de educación, también por la estrategia fiscal se abusó, y entonces te dicen, ahora me tienes que demostrar que tienes los hijos, y le quieren poner cierto número de años a que el dinero esté en el fideicomiso. ¿Para qué? Para que salga exento. ¿Sí? Les doy la palabra al señor Escano y vuelvo para preguntas y para hacer el cierre de la presentación, por favor. Muchas gracias. Gracias, buenos días a todos. Yo me referiré fundamentalmente de una manera rápida a dos temas. Uno, como se refiere a la sociedad de inversión, coincido totalmente contigo. Fundamentalmente permiten una relación intersocios mucho más ágil y con menos restricciones legales de las que tradicionalmente se vienen estipulando con las sociedades anónimas. Coincido que es un modo societario que bien vale la pena de explorarse y de aprovechar las ventajas, sobre todo el tema de minorías, los derechos de retiro que pueden tener los socios, inclusive la llamada venta forzosa que se puede dar en algunos casos de las acciones. Creo que son temas particularmente importantes. Por otra parte, en relación a las reformas y sin entrar por mi parte a las novedades fiscales que habremos de enterarnos en un par de días, gracias. Quiero hacer alusión a la llamada Ley de Prevención del Lavado de Dinero, que básicamente a lo que nos va a llevar tanto a empresas, particularmente a los notarios, es un sistema de reportes cruzado bastante complejo por la manera en que se está estructurando y en donde los notarios nos tenemos que asegurar de una serie de datos que nos van a evitar el tener que adivinar para qué se vamos a los fideicomisos. Hay dos criterios que van a regir mucho en la vida de las notarías, las operaciones. Uno, el concepto de celadores o gatekeepers, como se les conoce, en donde se nos impone por ley la obligación de dar una serie de reportes ante eventos ciertamente objetivos. Del catálogo que da la regulación legal de lo que se denominan las operaciones vulnerables, tenemos que cuidar, uno, bien el importe que pueda ser motivo de la operación o bien la transacción misma. Efectivamente, la constitución de sociedades pasa a ser conceptualmente una operación vulnerable que deberá de reportarse a las autoridades bajo los procedimientos y las mecánicas que ya se están publicando. El viernes se hizo la publicación de una serie de formatos que con especial cuidado deben de ser revisados y deben de ser cumplidos. Mucha de la información que vamos a estar manejando va a ser electrónica
Pero por lo que se refiere al tema de notarías, tenemos que llegar a precisiones como son pedir actas de nacimiento, cédulas fiscales, teléfonos celulares, en fin, una serie de informaciones adicionados a los avisos de privacidad, que también debemos de ser muy puntuales con ello, y fundamentalmente lo que entendemos que se está buscando con este sistema de reportes ciertamente sofisticado y cruzado es que la autoridad fiscal tenga la posibilidad de verificar los movimientos económicos que estén teniendo las empresas. Entonces, sobre esta base, creo que el tener los expedientes en orden respecto a las operaciones y sobre todo en el mundo fiduciario va a tomar una particular relevancia. Todos tenemos presente que la constitución misma de los fideicomisos pasa a ser una operación vulnerable. No me preocupa la calificación porque no es de suyo malo que sea una actividad vulnerable, sino conforme se entiende al amparo de todas estas disposiciones, simplemente pasa a ser una operación que puede permitir o posibilitar el blanqueo de capitales eventualmente. Pero de suyo, si desde la constitución del fideicomiso se van dando todos los pasos, se hacen los reportes y se manejan los expedientes con la debida atención que deben de ser manejadas, yo no preveo que por el mero hecho de la constitución y celebración tanto de empresas como de fideicomisos se vayan a tener mayores problemas. Básicamente serían mis comentarios. Muchísimas gracias. Sí, como lo comentaba el señor Díaz, el tema de PLD es un tema que van ustedes a ver, porque el día de hoy precisamente tienen la sesión, se me acuerda bien de la materia de PLD. Y sobre todo un detalle importante, los contratos de prestación de servicios de asesoría fiscal, ese tema no lo platiqué, la responsabilidad del asesor. Viene muy fuerte la parte de responsabilidad para los asesores fiscales, muy fuerte, al grado de que puede ser cárcel. Si nos vamos muy allá, delincuencia organizada, si participan más de 3 personas. ¿Por qué? Porque si yo te asesoro en algo que es francamente, déjenme debido, ilegal, o sea que muchos asesores lo han hecho, ¿sí? Y si se comprueba la omisión de una contribución, estoy en defraudación fiscal, que es un delito. Y en términos del artículo 400 bis del Código Penal Federal, cuando participan más de 3 personas para la comisión de un delito que está tipificado bajo esa situación, se puede configurar delincuencia organizada. Entonces, a ese grado, ¿qué va a tener que pasar? Los asesores vamos, porque me considero yo, a tener que dar en hoja membretada, con número de cédula, firmado lo que estamos diciendo. A eso es a lo que nos está llevando. Y no nada más la fiscal, porque si ustedes se fijan, y esto lo va a platicar el licenciado Teodoro Briceño, no me voy a meter en el tema, pero dentro de las actividades vulnerables hay una fracción en el artículo 17 de la ley que establece en qué casos los asesores también somos responsables, ¿sí?, de dar los avisos, de reportar, de conocer a nuestro cliente, ¿sí? No es importante. Y señores, sé que ustedes lo están haciendo con sus oficiales de cumplimiento. Y si no, digo, alguien comercial, pero ya mejor si nos puede asesorar muy bien en eso. Hay que cambiar los contratos de prestación de servicios. ¿Por qué? Por una razón. Para que se salgan del supuesto de que ustedes puedan ser acusados de que están haciendo operaciones con recursos de procedencia ilícita. O verdaderamente ustedes conocen al 100% de dónde vienen los recursos financieros que manejan ustedes como fiduciarios, que manejan como patrimonio de un tercero. No. Hay que hacer modificaciones muy claras a los contratos para salirnos de los supuestos de ley. ¿Sí? Acuérdense que los verbos aquí son importantes, la gente también se los puede asesorar en eso. Bueno, ¿preguntas hasta ahorita? ¿Nadie tiene preguntas? ¿Quejas, comentarios, sugerencias? ¿No? Bueno, ¿qué va a pasar con la reforma? Señores, la situación es la siguiente, y esto se los quiero comentar. El día domingo, precisamente como bien dijo el doctor Martínez, van a dar una serie de beneficios a la población
Algunos se han quejado políticamente de que ya existían, otros de que apenas le están cambiando el nombre. Básicamente hay un seguro de desempleo, como bien lo dijo, hay un sistema de salud que ya existía, pero bueno, se va a ampliar, se va a cambiar, a modificar un poco. Pero más allá de eso, al final del día hay un problema en México. El problema es que con 100 pesos que se tienen no alcanza para cubrir los 120 que se necesitan de presupuesto y de gasto. Mucho de eso tiene que ver con la recaudación. Finalmente, si vemos a nivel internacional, México no tiene la recaudación que debería tener comparativamente con la economía y el número de personas que trabajan. Por eso la Coparmex inclusive ha hecho algunas propuestas interesantes. Que dicen, oye, que el IDE solo se les cobre a los que no están dados de alta en Hacienda. Es que el IDE no es un impuesto más que un impuesto de control para determinar quién está utilizando efectivo y en qué caso. ¿Es malo utilizar efectivo? No. Lo que es malo es no declarar que es un efectivo. ¿Sí? Es una situación importante. Aquí los quiero invitar va a haber una serie de cursos, de eso se les puedo asegurar, al menos va a haber unos 100 en México, a partir de la próxima semana y hasta que se acabe el mes de enero, por ahí del 15 al 20 de enero. Yo lo que les quiero invitar es a lo siguiente, a que no crean todo lo que los asesores decimos. Les voy a explicar por qué. La materia que ustedes se dedican es muy especializada. El sector financiero es un sector muy especializado. No cualquier asesor conoce cómo funciona el sistema financiero. Les voy a poner un caso muy sencillo. Todos ustedes han ido con un notario, ¿no? Y le han pedido que constituya un fideicomiso. Sí, todos los notarios te dicen que sí. Hasta que se dan cuenta que es un fideicomiso sobre fideicomiso, un fideicomiso testamentario, o un testamento con fideicomiso. Bueno, yo quiero ver cuántos notarios saben hacer, por ejemplo, una fibra. Que tengan idea real. Es difícil. Por eso estamos hablando. Porque, bueno, siendo director fiduciario, director ejecutivo legal de un banco, pues se sabe eso, ¿no? Hay notarios que se especializan, no me van a dejar mentir, en vender casas de Infonavit. Entonces, esta notaría solo vende casas de bancos y de Infonavit. Punto, es todo lo que hagan. Hay notarías donde el notario no está presente. Entonces, y a mí me ha dicho, aquí hacemos lo que quiera de manera corporativa, pero tengo un acto donde el notario tiene que estar presente. O sea, lo dejan hecho. Así se van dividiendo las notarías. Así como hay notarios especializados en el sector financiero, hay asesores especializados en financiero. ¿Sí? ¿A qué es a lo que voy? Busquen gente que realmente pueda darles el punto de vista de lo que ustedes hacen. Y perdón lo que yo voy a decir. Yo soy abogado. Casi todos me dicen contador. En realidad soy abogado. Todos los demás que estudié es de contador. Yo no doy cursos de contabilidad porque no soy contador. Entonces me explico. No tomen cursos de prevención de lavado de dinero con contadores, por favor. Un contador nunca se ha parado en un tribunal, en un juzgado, a defender a alguien que haya llevado PND. Los abogados sí. No sé si me explico, y no es por ofender, pero un proceso en materia penal, o sea, te pueden explicar la ley y te pueden decir qué dice el reglamento. Sí, ahora pregúntale cómo se lleva el proceso penal si tú estás en un problema. No te pueden contestar. Vayan con los expertos. ¿Sí? Vamos a tener, y con eso termino, un curso con Time Sourcing. A todos les dieron esta tarjetita que era lo que les estaba explicando. El día 26 de septiembre, en las instalaciones de Time Sourcing, precisamente en el Pueblo de Nápoles, son 6 temas. El curso es de 5 horas, o sea, no es un curso así chiquito, es un curso de 5 horas. Y está enfocado estrictamente a lo que es la ingeniería patrimonial y lo que son los seguros y fideicomisos. ¿Qué es la ingeniería patrimonial? La planeación patrimonial. Nada más que ingeniería patrimonial es marca registrada, la tenemos nosotros, por eso lo usamos. Pero es exactamente lo mismo, no es en serio. Si es marca registrada de ingeniería patrimonial, nadie la puede usar más que nosotros. Entonces, pues hay que usarla. Pero es lo mismo la planeación patrimonial y es específicamente seguros y fideicomisos. Yo los invito, salen maravillas cuando mezclas los fideicomisos con los seguros, cuando conoces bien las dos materias. Vamos a ver aspectos fiscales de los seguros, con la reforma, obviamente, como mide el proyecto de reforma. Aspectos fiscales de los fideicomisos, también con el proyecto de reforma. Estructuras patrimoniales fiduciarias, o sea, únicamente fiduciarias, únicamente los seguros, y cómo los puedes mezclar, qué beneficios tienes. Obligaciones por leyes patrimoniales, ¿cuáles son esas? Pues todas estas leyes nuevas que nos están saliendo, que tenemos,
que reportar, que tenemos que cuidar, que tenemos que conocer, que tenemos que hacer muchas cosas. Y finalmente la reforma fiscal 2014. Hay un precio amigo que nos pidió el Consejo Directivo que diéramos en la parte de abajo. Las personas que estén interesadas, hay un detalle para respetarles el costo, tenemos que llevarnos algún dato de ustedes, entonces para ver si se lo dan a las chicas. Y finalmente hay un compromiso que yo hago, luego con ustedes y luego con Adolfo, que tuvo bien invitarnos. Nosotros vamos a ver un proyecto, ¿están de acuerdo? Proyecto que es muy probable que no se cambie, por cómo está constituida la Cámara del Congreso de la Unión actualmente. Pero finalmente, así como hoy se vota la reforma financiera, y nada más hay como 450 reservas que tienen que realizar, pero probablemente ya todo el mundo sabe cómo va a salir. De la misma forma, en enero vamos a tener publicada la reforma. Bueno, en diciembre, pero ya en enero aplica. En enero vamos a dar otro curso. A las personas que tomen este curso, no les vamos a cobrar el segundo. ¿Por qué? Porque es la continuación de lo que se vio. ¿Sí? Ese es el detalle. El curso lo pueden ver presencial o lo pueden ver online, ustedes mismos, a través de la comodidad de su computador. ¿Sí? Yo les agradezco la atención. Nuestros datos de contacto se los quisiera yo dar para que nos tuvieran cualquier duda, que tuvieran con todo gusto. Fernando, ¿nos puedes dar tus datos para que quien quiera un segundo comentario? Claro, sí, soy Octavio 69 del Estado de México. Mi correo electrónico es fdiz@notaria169emex.com. Con todo gusto los atenderé. Y el mío es demerito@celecien.com, como está en todo en la presentación. ¿Sí? Muchísimas gracias y les agradecemos nuevamente a TM Sourcing la invitación y quedamos a sus órdenes. Gracias. No sé si alguien tiene una pregunta. Muchas gracias.